En esta lección vamos a crear un pequeño editor de texto en Python. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hacer un proyecto muy sencillito que es un pequeño editor de texto en Python. Y bueno, pues vamos a tener una ventana, vamos a poder escribir el texto. A este texto le vamos a modificar la tipografía, si así lo deseamos, poder colocar las negritas y también poder colocar itálicas, y desde luego vamos a poder también invocar un cuadro de diálogo para poder salvar ese texto que nosotros tenemos. Entonces realmente es un proyecto pequeño, pero nos va a dar una idea de cómo podemos nosotros trabajar con este pequeño editor utilizando tkinter. Vamos a empezar con el código y lo primero que vamos a hacer es que vamos a importar las bibliotecas necesarias. Vamos a estar utilizando tkinter para crear la interfaz gráfica y también vamos a importar font que nos va a apoyar en el aspecto de las tipografías y file dialog para tener ese cuadro de diálogo que nos permite tener la ruta completa al archivo que vamos a utilizar para llevar a cabo el salvado correspondiente. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a definir una serie de funciones que nos van a estar dando las funcionalidades que nosotros necesitemos y por último construimos la interfaz gráfica de nuestra ventana. La primera función que nosotros tenemos es la de salvar, que nos va a servir para salvar el documento, el texto que estamos escribiendo. Muy bien, dentro de esta aplicación vamos a tener una variable, voy a bajar, que es la variable de texto. ¿Qué es esta variable de texto? Es una variable que está referenciando a un control de tipo text, que nos permite escribir texto ahí adentro. Para poder acceder a él desde la función de salvar, vamos a indicar que texto va a ser utilizado como una variable global, de tal manera que dentro de salvar, al referenciar a texto, sea precisamente ese control y no crea que es una variable local. Muy bien, ahora vamos a obtener el documento, vamos a obtener el texto como tal que se encuentra adentro de ese control. Entonces tenemos aquí documento igual a texto.get. Después vamos a crear nuestra instancia del file dialog. ¿Para qué? Para que podamos seleccionar en qué lugar vamos a salvar. Entonces hacemos file dialog.askSaveFile as file name y esa ruta junto con el nombre con el cual queremos nosotros salvar nuestro archivo va a quedar en salvar en. Entonces vamos a abrir un archivo para escritura. Tenemos aquí archivo es igual a open. Bueno, ¿en dónde? Pues aquí en salvar en y lo estamos aperturando para escritura. Después escribimos el documento, archivo.write, documento, y por último cerramos el archivo. Entonces este es todo el código que tenemos para el botón de salvar. A continuación, pues vamos a crear las funciones para colocar el tipo de fuente. Vamos a tener dos tipos de fuente en esta aplicacioncita de ejemplo. Una va a ser Times y la otra va a ser Arial, que son dos fuentes que prácticamente todas las computadoras tienen. Entonces creamos una función para Times y una función para Arial. También vamos a obtener nuestro control de texto y lo vamos a manejar como una variable global. Entonces ponemos global texto, de esa manera nos estamos referenciando a ese control y no a una variable propia de esta función, y luego simplemente le hacemos una configuración de ese texto. Ponemos texto.config font igual a times y de manera similar lo hacemos para Arial. Entonces obtenemos ese control como variable global y texto.config font igual a Arial. Para colocar el texto en bold, bueno, pues hacemos algo muy similar. Simplemente vamos a tener nuestra función de bold, igual, adquirimos texto y hacemos nuevamente texto.config. Y en este caso, bueno, pues vamos a colocar el font como un Arial de tamaño 10 en bold. Es la forma como lo estamos haciendo.
Entonces vean que por medio de config podemos indicar las características de la tipografía, el nombre de la tipografía, el tamaño y características extra, como en este caso el bold. Para la parte de itálica es muy similar, igual creamos nuestra función y en este caso, bueno, pues cuando estamos configurando a texto, le estamos diciendo que la tipografía que vamos a utilizar es Arial, tamaño 10 en itálica. De esta manera ustedes pueden hacer esa configuración de la tipografía para el texto. A continuación, pues ya tenemos que ensamblar todo esto y crear nuestra ventana. Empezamos entonces creando nuestra ventana, hacemos la instancia de TK y vamos a ponerle un título, que el título es editor. Y vamos a ir adicionando cada uno de los elementos. Lo primero que adicionamos es el botón para salvar. Entonces ponemos btn salvar, de botón salvar. Va a ser un objeto de tipo button, que obviamente está relacionado con root para que quede sobre esa ventana. El comando es salvar, es decir que cuando nosotros le demos clic se va a invocar esta función, la función de salvar, que es la que hemos colocado en la parte superior. El texto, bueno, pues va a ser salvar y lo vamos a colocar adentro de un grid, adentro de una rejilla en la primera fila, columna 0. Entonces voy a ejecutar para que podamos ver cómo está. Aquí está nuestro grid y bueno, pues entonces vamos a tener la columna 0, que es donde yo deseo que aparezca el botón de salvar. Después de esto, bueno, pues a salvar lo vamos también a configurar y le vamos a poner pues una tipografía con un tipo de letra, un nombre y también le vamos a poder colocar el color de ese texto que nosotros deseamos. Entonces ya está nuestro botón de salvar. Después vamos con el botón para seleccionar la fuente. En este caso vamos a tener un menu button, es decir, vamos a tener un botón que nos va a desplegar como tal un menú. Esto va a requerir que nosotros configuremos un poco más. Ejecuto nuevamente para que lo podamos ver, porque cuando yo le doy clic a fuente, pues me aparece Arial y Times. Me aparecen aquí listados como si fueran un menú. Entonces tenemos botón fuente, menu button, igual lo estamos relacionando a nuestra ventana root. Le ponemos como texto fuente, configuramos como deseamos que aparezca ese texto y la posición en donde queremos que esté adentro de esa rejilla en particular. Ahora ya tenemos ese botón, vamos a configurar el menú. Entonces de botón fuente punto menú, ahí vamos a crear una instancia de tipo menú que obviamente va a estar referenciada a botón fuente. Y luego, bueno, pues vamos a empezar a adicionar los elementos que nosotros deseamos. Entonces, vamos a tener aquí a menú ya con la instancia relacionada y, bueno, pues vamos a adicionar un par de check buttons. Un botón para la parte de Arial y un botón para la parte de Times. El botón de Arial, pues obviamente va a invocar nuestra función de Arial que definimos arriba y el botón de Times, pues invoca nuestra función de Times que también definimos allá arriba. Entonces, bueno, ya está la parte para seleccionar la fuente. Luego colocamos el botón para Bold. Es algo muy similar a lo que hicimos. Tenemos btn Bold, botón Bold, que va a ser una instancia del control button que aquí aparece. Igual lo relacionamos con la ventana principal. El comando va a ser bold para que se invoque esta función cuando se le dé clic. El texto lo colocamos en la posición que nosotros deseamos en la rejilla y también lo configuramos con el tipo de tipografía que nos interesa que aparezca. Y prácticamente pues hacemos lo mismo para el botón de itálica. Entonces también creamos la instancia de control botón. Referenciamos a nuestra ventana para que quede ahí. Va a invocar la función de italic cuando se le dé clic. Y el texto que va a aparecer es itálica. Y lo colocamos, bueno, en este caso, en la columna 4 y también estamos indicando cómo queremos que luzca el texto que va a aparecer ahí. Por último, pues vamos a crear el control del texto, que es el que va a cubrir toda la demás área. Entonces tenemos aquí texto, va a ser de tipo text, referenciado a root para que quede en esa ventana.
¿Y dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en la segunda fila de la rejilla que tenemos con un column span de 5 para que nos cubra toda el área. Voy a ejecutar de nuevo, entonces aquí tenemos la primera fila y todo esto es la segunda fila que cubre toda el área que nosotros tenemos de esa parte de la ventana. Y bueno, ya le hacemos la configuración para que tenga su tipografía de default, que va a ser ADR 10 en bold. Si es que lo deseamos de esa manera, podrían ustedes modificar esto. Entonces, ya que tenemos todo esto listo, pues lo único que nos falta es llevar a cabo la ejecución. Y simplemente invocamos main loop. Y cuando lo hacemos, ya podemos ejecutar y ya tenemos pues nuestro editor de texto. Si deseamos que empiece de otra manera, por ejemplo, que empiece sin el texto en bold, pues simplemente quito eso y ya me aparece el texto de forma normal. O lo puedo poner en itálica, le puedo cambiar la fuente o ya pueden ustedes hacer lo que deseen con este pequeño editorcito de texto. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.